¿Por qué The Warning no hace siempre rock pesado? Porque no quieren hacer rock pesado siempre. A veces quieren hacer algo más pop, a veces quieren hacer algo más blues, a veces quieren hacer algo más indie. Hay como son guapas que bailen y que no toquen y hacen un trío y enseñan mucha pierna. Era el concepto de la industria musical para un grupo como era The Warning. Y ellas dijeron, y me lo dijeron a mí en entrevista aquí, no, nosotros tenemos nuestro proyecto musical. Musical. No de show business. Musical. ¿Has visto últimamente de Hugo García Michel? Compara lo de Warning con The Beatles. A mí me parece una exageración. Me interesa saber tu opinión al respecto. ¿Los compara en qué sentido? Hay comparaciones de Warning con los Beatles que yo he hecho. Y si las está haciendo Hugo García Michel, me da mucho gusto poder estar de acuerdo con alguien que sabe mucho más de rock que yo. Siempre lo he dicho. Yo coincido en el tiempo con Hugo García Michel. Cuando yo estoy haciendo programas de radio de rock en español que nadie hacía, coincido en el tiempo con él, no lo conozco, nunca hemos cruzado palabras siquiera, pero lo respeto muchísimo como alguien que sabe un montón, porque él es un erudito del rock, yo no, yo soy un fan informado. Pero una de las cuestiones con las que yo he defendido como ejemplo de equivalencia o de parecido entre The Warning y los Beatles es su no adscripción a géneros. ¿Por qué The Warning no hace siempre rock pesado? Porque no quieren hacer rock pesado siempre. A veces quieren hacer algo más pop, a veces quieren hacer algo más blues, a veces quieren hacer algo más indie, a veces quieren hacer algo más parecido al K-pop, a veces hacen lo que se les da la gana. No están vendidas a un género. Eso es uno. Y esto vuelve locos a los que quieren que Metallica cante solo metal. Y les perdonan un par de baladas, ¿no? Les perdonan ahí Unforgiven y les perdonan Nothing Else Matters y ya. The Warning no es una banda que se limite genéricamente. Están en plena exploración constante, que es igual a lo que hacían los Beatles. 2, el talento desbordante que tienen, yo creo que es parecido al de las grandes bandas, incluidos los Beatles. No sé en qué otras cosas las pueda estar comparando Hugo García Michel. Tendría que verlo, tendría que ver qué es lo que dice y ver si estoy de acuerdo con él o no. Pero sí, yo siempre he dicho que The Warning se sale del esquema, de todo el esquema. Entonces, es que The Warning y las del metal, las japonesas, ¿cómo se llaman? Ya, pero ellas hacen metal. Y salen con su ropita y salen haciendo su cosplaycito y siempre salen maquilladas igualito. Y cada movimiento, si tú ves los vídeos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la banda. A The Warning le gustan mucho, a mí no me gustan nada. Si tú ves todos sus conciertos, hacen exactamente, todo está coreografiado al minuto. The Warning no está coreografiado al minuto, tiene algunas bases, tiene algunas cositas de coreografía, pero en general Hale está haciendo lo que considera que Hale debe hacer, Danny está haciendo lo que considera debe hacer y Pau también. No tienen todas las fronteras que se pone la industria musical y tienen control creativo sobre su música. No nos olvidemos de eso. Los Beatles tardaron mucho en tener control creativo sobre su música. Cuando salieron de los conciertos, entraron al estudio y dijeron, ya somos lo suficientemente importantes económicamente para EMI, como para que vamos a hacer lo que se nos dé la gana, porque ustedes saben que lo vamos a vender. Y EMI dijo, pues sí, hagan lo que quieren. Y no siempre se podía hacer lo que querían, ¿eh? Creo que fue en Day in Life que Paul quería una orquesta y George Martin, no me acuerdo si fue en esa canción, pero no, en un momento dado Paul quería una orquesta y George Martin dijo que no hay dinero para contratar más que media orquesta. Y Ringo, que siempre es el genio silencioso, se le dijo, pues entonces que venga media orquesta y toque 2 veces. Y se hizo. Se grabó lo mismo 2 veces con la orquesta y entonces tenías una orquesta completa. Ni siquiera les dejaban hacer los Beatles todo lo que quisieran. Las Warning pelearon años para tener un contrato que les diera absoluta libertad creativa. Control creativo.
no las podían hacer. Las querían, ay, como son guapas, que bailen y que no toquen, y hacen un trío y enseñan mucha pierna. Era el concepto de la industria musical para un grupo como era The Warning, cuando eran adolescentes. Y ellas dijeron, y me lo dijeron a mí en entrevista aquí, no, nosotros tenemos nuestro proyecto musical. Musical. No de show business, musical. Y eso las diferencia. Y yo estoy muy intrigado, ya que estamos hablando de The Warning, que no han liberado más sencillos. Liberaron Ego, liberaron Ritual y liberaron no me acuerdo qué otro. 3 sencillos de las 12 canciones de las que consta el nuevo disco que sale dentro de una semana o 2. No han liberado más sencillos y me hace rarísimo porque el caso del anterior disco fueron, y en los 2 anteriores, fueron goteando sencillos a lo largo de los meses. Esta vez no lo han hecho. Por cierto, ayer finalmente alguien me dijo, oye, pero si hay el video de The Warning en Bilbao. Ay, qué guay. Yo estuve en el concierto de Bilbao. Y al final, lo hizo un chico al que entrevisté al principio del concierto, que es el presidente de los fans brasileños. Debe tener un dineral porque anda con The Warning por todo el mundo. Chico de pelo verde, con el que yo estuve hablando. Y al final hace un paneo de la sala. Y allá arriba estoy yo. Me alcanzo a ver en el video de The Warning en Bilbao.